Empezamos con el vídeo de catabolismo de proteínas. Pero antes de meternos directamente en este tema, vamos a hacer un poquito de repaso de lo visto hasta ahora. Mirad, aquí tenemos un cuadro que puede ser un buen resumen, un buen esquema resumen de todo el catabolismo, ¿vale? Incluso del anabolismo, pero eso ya lo veremos. Mira, tenemos los tres grandes grupos que hemos estudiado, ¿vale? Por una parte los polisacáridos, los glúcidos, ¿vale? Por otra parte los lípidos, y ahora veremos las proteínas. Fijaros que en el catabolismo hay una primera etapa que consiste en la hidrólisis, ¿de acuerdo? Fijándonos siempre en las flechas que van hacia abajo, estamos en catabolismo. Una hidrólisis donde vamos a obtener los monómeros, ya sean aminoácidos, ya sean monosacáridos o los componentes de los triglicéridos, ácidos grasos, glicerina. Bueno, a partir de aquí, fijaros que tanto en el caso de lípidos como en el caso de, ahora lo veremos, de proteínas, ¿vale? De los aminoácidos, todas las moléculas acaban en el catabolismo que llamamos catabolismo central, catabolismo de los glúcidos, que es por una parte tenemos aquí la glucólisis, y luego a partir del piruvato, del ácido pirúvico, tendríamos todo el proceso de respiración. Si el catabolismo llega hasta sus últimas consecuencias, se obtiene materia inorgánica, CO2, agua, ya veremos ahora el tema del amoníaco, ¿vale? Pero es verdad que de cualquiera o de muchos de los puntos intermedios pueden arrancar rutas anabólicas que ya estudiaremos en el siguiente tema. Fijaros que el piruvato y sobre todo el acetilcoenzima A es un centro donde se unen todas las rutas o muchas de las rutas del catabolismo. Bueno, vamos a pasar un poquito ya concretamente al tema de proteínas. Mirad, las proteínas, chicos, no son buenos carburantes, la célula prefiere no utilizarlas como fuente de energía y como fuente de carbono, y sí que las utiliza como fuente de nitrógeno y como fuente de aminoácidos esenciales. Recordad que los aminoácidos esenciales son los que no puede fabricar un organismo y es esencial que los incorpore en su dieta. Entonces, bueno, pensar que solo en dietas donde no hay un aporte adecuado de glúcidos, ¿vale? Solo en esas dietas, y en algún otro caso que luego veremos, las proteínas son utilizadas como fuente de energía, ¿de acuerdo? Pensar que, por ejemplo, las células del cerebro no pueden obtener energía si no es directamente de la glucosa. Por lo tanto, si no estamos incorporando glucosa o lípidos en nuestra alimentación, bueno, pues a partir de las proteínas del propio organismo, ¿vale? Podemos degradarlas y a partir de determinados aminoácidos podemos crear glucosa y dar de comer a las células del cerebro. Vale, mirad, toda esta primera parte que vemos aquí, ¿vale? Se realiza, en el caso de los animales, cuando ingerimos los nutrientes en el tubo digestivo por enzimas que llamamos proteasas o peptidasas, ¿vale? En el caso de las plantas es menos común, pero bueno, se acumulan bastantes proteínas tanto en semillas como en algunos frutos, ¿vale? Y ahí también tendríamos enzimas proteolíticas. Una enzima proteolítica es una enzima que en general, ¿vale?, va a romper las proteínas y vamos a obtener aminoácidos. Y los hongos es otro caso también donde los hongos, sabéis que son saprófitos y bueno, producen otras enzimas proteolíticas de tipo de las proteasas para la digestión de la materia orgánica de la que se alimentan. Bueno, todos estos nombres de proteasas, peptidasas, simplemente quedaros con el término general de enzimas proteolíticas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a meternos en el caso de los aminoácidos. Ya tenemos aminoácidos, ¿vale? Y queremos seguir degradándolos. ¿En qué casos vamos a hacer esto? Ya os digo que de normal no ocurriría, pero bueno, en casos de un aporte excesivo de proteínas, en lo que llamamos dietas
dietas de ayuno, ¿vale? Donde prácticamente solo ingerimos proteínas, bueno, vamos a tener un exceso de alguno de los aminoácidos, con lo cual los degradaremos. Y además muchas veces va acompañado de una falta de aporte de glúcidos y lípidos en esas dietas. Luego además, bueno, en alguna enfermedad, tipo la de la diabetes mellitus, ¿vale? Tampoco, aunque se ingiera, tampoco está disponible los glúcidos para las células. ¿De acuerdo? Y bueno, luego en el recambio normal de las proteínas, ¿de acuerdo? En la degradación que hacemos normal, habitual de las proteínas para construir otras, bueno, si sobrase, tuviésemos algún exceso de algún aminoácido, pues también puede ser degradado, ¿vale? Bueno, el catabolismo de los aminoácidos tiene dos partes. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Aquí podemos ver la primera de las partes. La primera parte sería la eliminación del grupo amino. La eliminación del grupo amino se hace en dos fases, que ahora las veremos: la transaminación y la desaminación oxidativa. Pero antes de ver ese detalle, déjame que os diga que bueno, el grupo amino, el aminoácido, tiene una elevada toxicidad. Por lo tanto, es lo primero que hay que separar y eliminar de los aminoácidos. ¿De acuerdo? Una vez eliminado el grupo amino, lo que nos queda sería en vez de un aminoácido, sería un cetoácido, un alfa-cetoácido, y que es una molécula con un esqueleto de carbono que sufrirá una oxidación. Bueno, vamos a centrarnos en el tema del grupo amino. Os he dicho que tenemos un aminoácido, un alfa-aminoácido, cualquiera, ¿vale? Y sufre un proceso llamado transaminación. El aminoácido se transforma en cetoácido, que ya he dicho que se oxidará, luego lo veremos, y ese grupo amino es transferido a una molécula que llamamos alfa-cetoglutarato, o alfa-KG, se puede abreviar. El alfa-cetoglutarato, al recibir el grupo amino, se transforma en glutamato. El glutamato constituye una reserva de nitrógeno, de grupos aminos, para la célula, para el organismo. En caso de que haya un exceso y queramos eliminar ese grupo amino, bueno, pasamos a la siguiente fase, que se llama desaminación o desaminación oxidativa, ¿vale? Se quita ese grupo amino, ese amoníaco, ¿vale? Y nos vuelve a quedar alfa-cetoglutarato. Ese grupo amino, ya os he dicho que es tóxico, y en el caso nuestro, bueno, pues a través de un ciclo que no vamos a estudiar, que es el ciclo de la urea, ¿vale? Se incorpora a esta molécula, a la molécula urea, y es eliminado por la orina. Sabéis que nosotros, los humanos, somos animales ureotélicos, que eliminamos el exceso de amoníaco por esta molécula, que no es muy tóxica, ¿vale? Y así conseguimos ahorrar algo de agua en su eliminación. Pero recordad que ya hemos estudiado que hay animales amoniotélicos, generalmente de agua dulce, y animales uricotélicos, que eliminan ácido úrico, generalmente animales adaptados a climas secos, como los insectos, los reptiles. Bueno, nos ha quedado por ahí la cadena de carbonos, que ahora llamamos cetoácido. Vamos a ver qué ocurre con ella. Mirad, existen dos grandes grupos de aminoácidos, los que llamamos glucogénicos y los que llamamos cetogénicos. Luego habría un pequeño grupo de mixtos. Mirad, los cetogénicos son aminoácidos cuyo esqueleto de carbono se va a transformar en acetilcoenzima A. Y ya sabéis que la acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs y oxidarse completamente. También os adelanto que la acetilcoenzima A podría derivarse para sintetizar ácidos grasos si la célula lo necesita. Y por otra parte tenemos los glucogénicos. Los glucogénicos se transforman en piruvato
o en algún intermediario del ciclo de Krebs. Y pueden continuar este ciclo de Krebs, ¿vale?, el catabolismo, o pueden desviarse y formar glucosa si la célula lo necesita, como os he contado antes en el caso de las células del cerebro. Bueno, el catabolismo de aminoácidos, sobre todo la parte de la transaminación y la desaminación oxidativa, ocurre en el caso de los animales, en el caso del ser humano, fundamentalmente, aunque no solo, pero sí fundamentalmente en el hígado, que es donde se encuentran las transaminasas, ¿vale?, y la glutamato deshidrogenasa, que son las enzimas que realizan esta eliminación del grupo amino. Con esto acabamos prácticamente todo el tema del catabolismo.